Bendiciones, amados hermanos. En este día continuamos con la lección número 2 de esta semana de ayuno y oración con el tema Él vuelve por amor a sus hijos. Mi nombre es Matthew Murcia, pertenezco al ministerio de Osea 6.3 y el día de hoy estaremos adentrándonos justamente en el tema específico acerca de los días se acortan. Estaremos revisando lo que nos habla la palabra acerca de esto, acerca de por qué los días deben ser cortos, por qué los tiempos deben irse ajustando por misericordia para sus hijos. Antes de iniciar, quisiera que me acompañen a hacer una pequeña oración para colocar ese tiempo en las manos del Señor. Amado Padre, Dios Todopoderoso, estamos aquí nuevamente en tu presencia, Señor. Te pido, Señor, que por favor escribas en mi mente las palabras correctas para esta lección y que abras y prepares los corazones como el mío y el de mis hermanos para poder recibir de esta palabra, para poder recibir de esta enseñanza, para poder entender, Señor, verdaderamente el tema que has traído a flor durante este mes. Asimismo, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Sabemos que la palabra llega y trasciende todo tiempo, todo momento, toda situación a través de tu Santo Espíritu, Señor. Así que te damos gracias por lo que nos vas a permitir hablar, escuchar y compartir a través de esta lección y a través de toda esta semana de ayuno y oración, Señor. Gracias te damos y estamos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, quisiera empezar leyendo algunas porciones de nuestro texto base para esta semana de ayuno y oración, el cual encontramos en Juan 14, versículos del 18 al 31. Y si hacemos una pequeña lectura, tal vez, de Juan 14, nos encontramos que nos viene hablando acerca de cómo el Señor nos ama, cómo el Señor no nos va a dejar solos, cómo va a llegar, en este caso, cómo se anuncia la venida del Espíritu Santo y cómo nosotros, como sus hijos, debemos estar entendidos para poder recibir todas estas señales, para poder recibir todas estas cosas, para poder entender lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Entonces, justamente el capítulo 14 de Juan empieza hablándonos y diciéndonos: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Ese es Jesús el que nos está hablando. Versículo 2: en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Y les leo tal vez esta pequeña porción del inicio del capítulo de Juan 14, porque se relaciona directamente con el tema que vamos a abordar hoy acerca de por qué los días se acortan o cómo los días se acortan. Realmente, antes de entrar de lleno en este tema, es el Señor diciéndonos: vamos a hablar de esto, pero no teman, no se angustien, confíen en mí. Hay una razón para todo esto, y realmente sé que podemos recaer en la promesa donde nos habla y nos dice: hay más que lugar suficiente en donde el Señor nos está preparando. Si no fuese así, ¿por qué nos habría dicho que nos iba a guardar un lugar, que nos iba a preparar aquellas riquezas en los cielos, en aquel lugar donde no hay polilla, ni hay cosas que carcoman, ni que dañen las riquezas que el Señor está preparando para nosotros? Si continuamos leyendo el capítulo 14 de Juan, entonces llegamos al versículo 18. Y el versículo 18 nos dice: no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Y si continuamos leyendo, amados hermanas y hermanos,
Yo los insto a que por favor lean este capítulo 14 del libro de Juan, que realmente es muy nutritivo y yo creo que de aquí podemos sacar cualquier cantidad de promesas y de enseñanzas. Mas, sin embargo, llegamos al versículo 30 y a 31, donde nos dice: no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, pero se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa que amo al Padre. Vamos, salgamos de aquí. Y así justamente termina el capítulo 14 de Juan. Entonces estamos abriendo tal vez este contexto que se nos está hablando cuando Jesús, bueno, iba a pasar por todo lo que conocemos que pasó, cuando resucita, regresa a la vida, y cuando se vuelve a encontrar con los discípulos y cuando empieza a hablarles del Consolador, del Espíritu Santo, de aquel que va a venir, que no nos va a dejar solos, que si bien Él debe partir para estar a la diestra del Padre, el Espíritu Santo se quedará con nosotros. Comenzamos entonces a entender tal vez el contexto de donde vamos a tomar para esta enseñanza, y es justamente los últimos días o los tiempos tal vez más cercanos al fin. Quiero que nos vayamos entonces a Mateo capítulo 24 y quisiera que vayamos leyendo igual ciertas secciones, ciertas partes que van a ser de valor y de nutrición a nosotros. El capítulo 24 justamente nos está hablando y lleva por título, de hecho, Jesús habla acerca del futuro. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando acerca del futuro? Bueno, todas las cosas que van a suceder en los últimos tiempos, todas las cosas que tal vez vamos a estar viendo o estamos viendo en este momento sobre aquellos que se van a hacer llamar el Mesías, sobre aquellos que van a querer venir a engañar al pueblo del Señor, que van a querer venir a destruir el pueblo, que van a querer venir a hacer básicamente que nos perdamos, que tal vez nos entretengamos en otras cosas, pensemos, uy, sí, este es el Mesías, aquí está. Pero el capítulo 24 de Mateo nos advierte y nos dice, versículo 11, muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes, el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Entonces, realmente este capítulo de Mateo nos está hablando y nos está diciendo, sí, van a suceder los dolores de parto, el inicio de las tribulaciones, todas las cosas que van a venir a prácticamente a generar este escenario por donde el cual el Hijo de Dios va a retornar y va a regresar y va a aparecer acá en la tierra. Pero nos está hablando y nos está advirtiendo de tantas cosas que vamos a ver, tantas cosas que van a suceder. Versículo 6 nos dice, oirán de guerras y de amenazas de guerras. Otras versiones, les estoy leyendo Nueva Traducción del Viviente, otras versiones dicen, oirán de guerras y de rumores de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Entonces, qué dilema, ¿verdad? Pensaría yo que tal vez se nos genera a nosotros en nuestra humanidad. Cuando el Señor Jesús nos habla y nos explica de cierta forma tantas cosas que van a suceder o que están sucediendo en el futuro o en el presente más bien, que estamos viviendo nosotros ahora. Mas, sin embargo, en este mismo capítulo nos habla y nos dice que nadie sabe cuándo va a suceder el regreso del Señor, que ni siquiera los ángeles, ni siquiera Él sabe, sino que solo el Padre sabe cuándo va a ser ese regreso. Entonces digo yo, qué dilema, porque entonces nos ponemos tal vez a pensar y a decir, bueno, entonces me estaba avisando que van a pasar tantas cosas y que entonces que los rumores de guerra y entonces los desastres naturales y bueno, lo que nos habla el libro de Apocalipsis acerca de las inundaciones y todas las enfermedades que se van a propagar y todo. Pero entonces
Este mensaje justamente es del Señor asegurándonos y diciéndonos, van a pasar estas cosas, no se asusten, no se dejen engañar tampoco. Mas sin embargo yo estoy con ustedes, el Santo Espíritu de Dios está con ustedes, ha venido el Consolador. En ningún lado de esta sección nos habla y nos dice que el Espíritu Santo se va a ir mientras nosotros estamos pasando por todas estas cosas. Que el Espíritu Santo nos va a abandonar, que el Espíritu Santo se va a alejar de nosotros, ni que el Espíritu Santo nos va a decir, ya empezó el tiempo de la tribulación, empezó los tiempos finales, listo, me voy. Eso no es lo que nos está diciendo este libro, sino que realmente nos está alertando, pero también nos está dando la contraparte de no nos preocupemos, confiemos en el Señor. Sí, como bien lo dice el versículo 6, acerca de los rumores de guerra. Esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Si continuamos leyendo en el versículo 15 en adelante, nos habla acerca de cómo llegará el día donde el objeto sacrilegio que causa la profanación de pie en el lugar santo va a aparecer o va a llegar tal vez a la fricción. Y entonces la palabra continúa diciéndonos y advirtiéndonos, bueno, los que estén en Judea huyan a las colinas, la persona que está en la azotea no baje a empacar, la persona que está en el campo no regrese ni a buscar un abrigo. Y entonces continúa diciéndonos qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas, para las madres que amamantan, qué terribles van a ser esos días para la humanidad. Y entonces continúa diciéndonos, versículo 20, y oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, al menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Entonces, justamente ahí es donde llegamos a nuestro punto medular de esta enseñanza del día de hoy. Realmente, en medio de los anuncios y tal vez las guerras y los rumores de guerra, en medio de toda la inestabilidad política, económica, social que se ve en el mundo, que se ve alrededor en nuestros países vecinos, y de hecho la inestabilidad o tal vez la volatilidad de los ambientes que se ve en nuestras comunidades, en nuestros lugares cercanos, en nuestros lugares de trabajo, con las personas que conocemos en estudios, en donde sea que vayamos. La palabra nos habla y nos dice, bueno, qué terribles van a ser esos días. Y nadie sobreviviría o nadie sobrevivirá a menos de que se acorte ese tiempo de calamidad. Y entonces el versículo 22 nos dice, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Entonces, ciertamente, la palabra donde nos está dirigiendo en este caso, o qué es lo que debemos entender de esta palabra, bueno, todos sabemos o todos conocemos tal vez este fenómeno de que, ya los días no me alcanzan para tanto, siento que el día se me va rápido, siento que el año ha pasado y rapidísimo, hace nada estábamos en enero y ahora de nuevo otra vez estamos ya en diciembre. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Y a medida que van aumentando tal vez estas calamidades, estos rumores de guerra, estas situaciones complicadas, estas situaciones difíciles, la palabra nos dice, bueno, eso va a ser tan pesado y tan terrible que nadie sobreviviría si no se acortaran los días. Entonces el primer punto aquí es, bueno, la misericordia del Señor. Dios mío, Padre, gracias, porque realmente, bueno, si tu palabra dice que nadie sobreviviría, no tengo la menor duda de que efectivamente ni yo ni nadie más podría soportar la calamidad y bueno, en este caso el estrés y la ansiedad y tal vez la tensión que provocarán y provocarían estas calamidades. Mas sin embargo, Señor, gracias por tu misericordia, porque aunque tal vez a veces nos quejamos y decimos, bueno, es que ahora no me rinde para nada el tiempo, entendemos y nos devolvemos a la palabra y leemos y aprendemos de los tiempos en los que estamos viviendo en relación a
al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, decimos gracias Señor por tu misericordia. Realmente, seguro sí, ninguno de nosotros podría sobrevivir una calamidad de ese nivel o un estrés de este nivel. Y el segundo punto aquí que debemos entender y que debemos recalcar de esta enseñanza es justamente la contraparte de, ok, muy bien, la misericordia del Señor, los días se acortan, tal vez ya no tenemos, como los días se están cortando física o literalmente, nuestra percepción de los días está siendo más corta, más rápida, cada vez todo va más rápido, más acelerado y todo. Y bueno, por un lado esa es la misericordia del Señor para que nosotros podamos sobrellevar los tiempos en los que estamos viviendo. Asimismo, la otra contraparte es, bueno, ya se nos está acabando tal vez el tiempo o tal vez se nos está acortando el tiempo disponible para intimar con el Señor, para compartir las buenas nuevas del Evangelio, para atraer y ser esos pescadores de hombres como nos ha mandado el Señor Jesucristo a hacer, y justamente para el resto del mundo también. Son días más cortos, hay menos tiempo para la gente ahora ya no tiene tiempo para escuchar la palabra del Señor, para tener un encuentro con el Señor. Los cristianos, nuestros propios hermanos, a veces no tienen ni tiempo para orar. O bueno, la excusa es, bueno, es que no tengo tiempo, es que esto, es que lo otro, es que aquí, es que allá, es que el trabajo, es que el ministerio, es que, ¿verdad? Entonces justamente esos son los dos puntos tal vez medulares de esta enseñanza. Sí, es la misericordia del Señor y el acortamiento de los días o la reducción del tiempo o tal vez la modificación de nuestra percepción de los días debe de pasar. Sí, debe de suceder. Los días se acortan, es cierto. Conforme vayamos acercándonos a los días finales, al tiempo que, bueno, nadie sabe, así mismo lo dice la palabra, que ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre sabe cuándo va a ser el tiempo, cuando el Hijo regrese en toda su gloria y en todo su esplendor por nosotros. Pero mientras nos vamos acercando y vamos viendo todas las señales, todas las cosas, todos las profecías que se van cumpliendo, bueno, los días deben irse acortando, porque si no, ninguno de nosotros sería capaz de sobrellevarlo, de soportarlo, de sobrevivirlo. Tan grande o tal vez tan compleja sería y será la calamidad. Mas, sin embargo, nuevamente el Señor nos dice, no teman, yo he vencido el mundo. No teman, no se preocupen, yo les ayudo, yo estoy aquí, no me he ido, no me voy a ir. El Espíritu Santo se continúa con ustedes. Y la otra parte es, bueno, los días se están acortando. Realmente, como dice la palabra, búsquelo mientras pueda ser hallado. Encuéntrenlo, llamen a la puerta y se les abrirá, porque llegará un punto, llegará un momento donde las personas van a llamar a la puerta y no se va a abrir. Así que realmente ese tal vez es el punto medular acerca de los días se acortan. No debemos echarnos a morir y decir, ay Dios mío, es que los días se acortan y la calamidad y las cosas que van a pasar. Ciertamente van a ser cosas terribles. La palabra no nos está diciendo que van a ser cosas buenas, hermosas y bonitas. Tal vez van a ser cosas complicadas. Pero ahí es donde debe salir a relucir aún más nuestra fe, nuestra confianza y nuestra plenitud en el Señor. ¿Cuántas veces la palabra no nos dice que nuestro sustento no proviene ni de ninguna persona, ni de nada de lo que suceda aquí en la tierra, sino que proviene de Él? Y Él nos está diciendo, no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo, yo estoy aquí. Búscame mientras pueda ser encontrado y yo te abriré la puerta. Toca la puerta, pide sabiduría, pide instrucción, pide la manifestación de los dones, yo te los daré. Es justamente en medio de tal vez de estas tempestades y de estas cosas donde, bueno, entendemos que hay una razón por la cual los días se acortan, no solo metafóricamente, sino tal vez se acorta nuestra percepción de forma literal acerca de cómo transcurre el tiempo en un día. Entendemos la razón, sabemos por qué, mas sin embargo, también debemos continuar orando por misericordia, así como lo dice la palabra, que oremos para que esto no caiga ni en un día de descanso,
ni que la huida no sea en un día de invierno. Bueno, oremos por esa misericordia. Entonces, esos son los 3 puntos, o tal vez las 3 cosas más importantes acerca de este tema, o este subtema, en realidad, de los días se acortan. Ciertamente, el Señor va a volver por nosotros, porque tal y como lo dice Juan 14:18, Él no nos abandonará, no somos huérfanos, Él vendrá a nosotros. Él no nos abandonará, no nos dejará. El Espíritu Santo está aquí con nosotros hasta que Él vuelva en toda su gloria, en todo su esplendor, y vuelva para realmente reinar por toda la eternidad. Mas, sin embargo, en el entremés de que estas cosas sucedan, bueno, nos toca a nosotros tener fe, reconocer y entender que ahora disponemos de un tiempo metafórico y literalmente más corto, o bueno, nuestra percepción es más corta, que ahora el mundo anda a 1000 por hora, que ahora todo es instantáneo, todo se da a conocer de la noche a la mañana, que también tenemos la responsabilidad de buscar al Señor mientras pueda ser hallado, de tocar a la puerta para que se nos abra, de pedir las cosas buenas, las cosas de lo alto, la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, de vivir y de florecer con los frutos del Espíritu. Y de realmente, así como lo menciona la palabra en Mateo 24, entender cuáles son los tiempos, cómo se van avanzando los tiempos, cómo va desarrollándose los acontecimientos, para así como lo dice en el versículo 30, y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Y entonces el versículo 32 nos dice: ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma forma, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cercano, a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Y bueno, el versículo 36 continúa hablándonos y diciéndonos que nadie sabe ni la hora ni el día en que sucederán estas cosas. Solo el Padre lo sabe. Y cuando el Hijo regrese, va a ser como en los días de Noé. Hasta ahí lo voy a dejar. Realmente considero y te doy gracias, Padre, por habernos hablado al corazón, habernos tal vez recordado e incluso tal vez llamado la atención de forma amorosa de que debemos entender que los días se están acortando por una razón específica. Y así como nos dices y nos hablas que aprendamos una lección de la higuera, debemos entender que cuando empiecen a salir y a suceder todas estas cosas, estamos dándonos por entendidos que así como le comienzan a salir brotes a la higuera y le comienzan a salir hojas, y esa es la señal de que el verano está cerca, entendemos que cuando estas cosas suceden, cuando escuchamos las guerras, los rumores de guerras, las calamidades, las enfermedades, las inundaciones, todas las cosas, Señor, que has hablado y profetizado, entendemos que tu regreso está cerca. Y entonces, Padre, te pedimos que por favor nos ayudes a aprovechar al máximo cada uno de nuestros días. A que aunque los días se estén acortando, Señor, podamos vivir en fe, en gloria, en misericordia. Que podamos cargar a todo lado a donde vayamos ese resplandor de tu palabra y de tu presencia. Y que podamos vivir, Señor, plenamente, aún en medio de las complicaciones, aún en medio de las calamidades. Amados hermanos, por favor, acompáñenme a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos has hablado al corazón, Señor, una vez más. Una vez más nos has recordado y nos has dicho: aprendan de la palabra,
No quiero que ustedes perezcan por falta de conocimiento. Y ciertamente nosotros no queremos perecer tampoco, Señor, por falta de entendimiento, por falta de comprender las señales que nos hablas en la palabra. Entendemos que este no es un mensaje para infundir miedo, ni para infundir temor, ni angustia, ni estrés, sino más bien es un mensaje de fe, de que entendemos las señales que están sucediendo en el mundo, que nos estamos preparando y resguardando para tu regreso, de que sabremos y entenderemos que se levantarán muchos falsos, muchos que aparentan ser como eres tú, pero no lo son. Esperamos realmente tu regreso, Señor. Esperamos realmente tu venida, Señor, por cada uno de nosotros. Y te damos gracias por esta palabra, Señor, por recordarnos de buscarte, Señor, mientras te podamos encontrar. De tocar a la puerta, Señor, para que tú nos abras, para abrirte más bien nosotros a ti, que tú te sientes a nuestra mesa. Amado Dios, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por abrirnos el entendimiento. Gracias por hablarnos al corazón. Realmente es un mensaje de fe. Es tu misericordia, Señor, la que nos habla en el versículo 22 de Mateo 24, de que si los días realmente no se acortaran, nadie podría sobrevivir. Mas, sin embargo, por el bien de los elegidos de Dios, esos somos usted y yo, se acortarán los días. Gracias, Dios mío, porque la palabra es certera y lo dice con tal autoridad, amado Padre, que no hay duda de que es cierto, de que es verdad, de que podemos creer en esa promesa. Gracias te damos, Señor. Amén y amén.